Bien amigos, entramos al último bloque del programa de hoy, Cara y Sello por ATV+. Pueden ver también el programa por si acaso con la aplicación ATV Play. Estamos ahora conectados con nuestro corresponsal en Cali, Colombia, Henry Rafael. Buenas noches, Henry. Buenas noches, Oscar. ¿Cómo están? Directo al punto. Entiendo que Colombia está creando, se ha comprometido a crear el Ministerio de la Ciencia y la Tecnología. Dinos, por favor, ¿por qué esto es tan importante para Perú? Sí, bueno, el ministerio está creado hace varios años. Lo importante es que se ha empezado, igual que en México y Chile, una política y un debate para hacer una ley para cambiar la política pública en ciencia y tecnología, que entre otras cosas ayudaría a llevar Internet a todo el país. En Colombia solamente la mitad de la población tiene Internet de banda ancha. ¿Y por qué eso es importante? No para usar el Twitter, no para usar el Instagram, no para usar redes sociales. Pasa que hoy todo el sistema económico de desarrollo, de sostenibilidad, está basado en la tecnificación a través del Internet. Entonces, la OCDE, que es el organismo que regula y que está ayudando a los países a sostener la economía en los próximos años, está exigiendo que los países inviertan más en tecnología. ¿Para qué? Para tecnificar la agricultura, para mejorar los sectores salud, educación. Todos los sectores tienen hoy que estar más basados en proyectos de ciencia y tecnología, y Colombia está empezando una ley muy interesante que va a permitir dar ese salto que solo países como Chile y México están intentando debatir en Latinoamérica. Y creo que esto es muy preocupante todavía para el Perú, donde el debate sobre la ciencia y tecnología está bastante retrasado. Sí, porque además lo máximo que tenemos acá como ente que habla de tecnología o que piensa en ella es Concitec. O sea, no se le ha dado en los últimos años en el Perú la importancia que debiera tener y que Colombia demuestra sí entender en su verdadera importancia. Claro, y es que además en el Perú, por ejemplo, estamos pensando en reconstruir o construir carreteras y en hacer proyectos de desarrollo público sin considerar que en la perspectiva de la política pública y de desarrollo sostenible que está viendo la OCDE, la ciencia y tecnología está caminando por otro mundo. No estamos hablando de robótica, de nanotecnología, de diversos aspectos que están haciendo justamente un cambio y una revolución industrial. Colombia acaba de tener justamente hace unas semanas el gran Congreso Mundial sobre la Cuarta Revolución Industrial, que es justamente de lo que se trata, como la ciencia y tecnología es la nueva base, la línea de base de todas las políticas públicas, de salud, de educación, de agricultura, de hidrocarburos. ¿Por qué? Porque está revolucionando justamente la mirada de desarrollo sostenible de los países. De acuerdo, quedó claro el punto. Muchas gracias. ¿Cuánto la temperatura en Cali en este momento? Cali está caliente como siempre, pero ya la próxima semana nos vamos al frío y vamos a transmitir desde México, querido Oscar. Perfecto. Un fuerte abrazo, Henry. Gracias por la conexión. Abrazo para ti. Bien, estamos ahora con el ex Contralor General de la República, Fuad Curi. Bienvenido. Muchas gracias. Encantado de tenerlo aquí, Fuad. El tema es, un tema que nos preocupa respecto a la Contraloría General de la República es el siguiente. En los últimos años se le había reclamado a la Contraloría que era como el sepulturero, ¿no es cierto? El que ponía la lápida y ya se acabó todo. Y ahora se le ha exigido de alguna manera a la opinión pública que haga un control anterior, al inicio de las obras. ¿Esto es bueno o malo? A ver, parte del proceso de control es el control preventivo, el control simultáneo concurrente, como se llama, y después tenemos el control posterior. Lo que ocurre es que efectivamente el control concurrente no es una herramienta efectiva para luchar contra la corrupción. El control concurrente es aquel que acompaña al gestor a hacer su trabajo. En ese sentido, hay una contraposición, porque el gestor es el responsable de prever que los actos se hagan correctamente, los procesos, sus funciones se hagan correctamente. Entonces, y además, un tema más, y vamos a hablar un poco de la corrupción, si estamos en un ambiente donde la corrupción se ha convertido en un problema sistémico que ha penetrado en todas las escalas de la administración pública y privada, por lo tanto, no queda otra que, si ya está el diagnóstico hecho, es atacarlo. Es como hablar de un enfermo que tiene cáncer y hacerle control preventivo. Al que tiene cáncer hay que extirparle el tumor, hay que hacerle una sesión potente de radioterapia. Ahora, pero entonces, un tema ahí importante, para que el público entienda, el control concurrente, que es el que se está empezando a hacer, es decir, que el Contralor o la Contraloría acompaña antes y opina sobre los proyectos que se van a dar, no es vinculante. O sea, es una recomendación que uno puede decir gracias y punto. Es un proceso muy importante en la Contraloría General de la República, el control simultáneo, concurrente, preventivo. Sin embargo,
a pesar de, y tienes razón, no es un proceso que vincule al error, la irregularidad con un delito. ¿Por qué? Porque no es vinculante. Es decir, tú no puedes llevar a la Fiscalía de la Nación una observación, porque lo que emana de un proceso de control concurrente es una recomendación. Entonces, y solo por lo tanto es válida esa y puede ser sancionador cuando se termina con el control final. Es que, con el trabajo de auditoría final, digamos. A ver, ahí sí hay delito. Está muy bien. A ver, la corrupción hay que atacarla. Y hay que atacarla a través de procedimientos diferentes, porque ya se instaló. Entonces, por un lado tenemos que entender que las instituciones, al no estar funcionando bien, haber ineficiencia en el Estado, tenemos que reforzar las instituciones, como bien lo has mencionado hace un momento, y al mismo tiempo tenemos que cambiar de enfoque en la lucha contra la corrupción. Está perfecto, tiene que haber control simultáneo en distintos procesos de la ejecución de un proceso. Está muy bien. Pero en este momento yo no podría dedicarme o agregarle muchas horas al tema del control concurrente cuando tenemos al enfermo en condiciones muy mal. Tenemos que operar. Un dato, usted ha sido Fuad Contralor General de la República. Pregunta puntual, ¿cuántas denuncias penales hizo en su gestión? Denuncias penales como 22.000, pero a 10.000 funcionarios. 10.000 funcionarios. ¿De esos cuántos están procesados en cárcel? En esa época dejamos como 700 sentencias. De esas 700 sentencias, solamente 30 fueron a la cárcel. ¿Por qué? Porque existía la pena suspendida. En ese sentido, un clamor que el pueblo exige, que la gente exige, es que funcione el sistema judicial. Estaba mirando una lámina que tenía en un informe, en donde el tiempo que demora procesar un caso de corrupción medianamente complejo son 8 años. Entonces, si cada caso va a demorar 8 años, obviamente el corrupto está de fiesta. Claro. El corrupto no tiene costo. Claro. O sea, la corrupción no paga. No paga, no hay costo. No hay Entonces, costo, claro. Los ejemplos en Latinoamérica y en otras partes del mundo que han enfrentado a la corrupción con éxito es que el corrupto paga el precio de ser corrupto, es decir, va a la cárcel y la sanción es dura. No nos olvidemos que tiene que haber cárcel. La corrupción atenta contra los derechos humanos. Y quería hacer una comparación. Sí. La corrupción de ahora, para mí, es el terrorismo de antes. Porque la corrupción está destrozando el país. La corrupción está dejando sin agua, sin salud, sin conectividad, sin esperanza. El Perú puede retomar la senda de la esperanza, pero tenemos que trabajar en equipo. La palabra de trabajo en equipo en la lucha contra la corrupción todavía no se instala. Ahora, antes que nos gane el tiempo, la Contraloría en lo que es el control concurrente, ¿no? Lo que está haciendo es, y hay muchos empresarios, hablo que se quejan, están reemplazando al ingeniero experto, ¿no es cierto?, en la profundidad del puente, en los metros, o sea, un contador diciéndole a un ingeniero cómo hacer su trabajo. ¿No está más bien entorpeciendo la labor, la Contraloría? La Contraloría y las inversiones, me refiero. La Contraloría tiene un área de megaproyectos que se creó durante mi gestión y incorpora muchos ingenieros. El tema es que sí hay que verificar de tanto en tanto cómo se está yendo una obra que puede durar 2 o 3 años. Sí, es importante, pero tiene que haber confianza entre las partes. Es decir, cuando en el sector privado el auditor, cuando hace su trabajo, sabe que el administrador sabe que tiene que haber un proceso de control. Ahora, ese control concurrente en un megaproyecto tiene que hacerse de una manera muy específica y con mucho profesionalismo, porque no son contadores los que van a revisar un gasoducto o una carretera, son ingenieros. Sin embargo, insisto, y permíteme insistir, hoy en día tenemos que profundizar más en la auditoría, porque lo que hace la Contraloría General de la República es el auditor general del Estado. En todo proceso administrativo, y eso lo sabemos desde el curso de Administración 1, que hay 4 procesos en la administración: la planificación, la organización, la ejecución y el control. No podemos mezclar. La Contraloría es el control. Y la Contraloría es el control. Y la auditoría es posterior, y eso lo he dicho en más de una entrevista.
Para mí la auditoría en esencia, y sobre todo en un país como el nuestro, en donde lamentablemente la corrupción ha crecido, sí, ha crecido sostenidamente en los últimos años. Basta con mirar desde los años 80 hasta ahora. No he visto, y nadie ha visto un liderazgo o un grupo de trabajo que se dedique a luchar contra la corrupción de una manera efectiva. Y eso es un proceso que sí se puede hacer. Me indica que volamos en el tiempo, pero solamente una pregunta para una respuesta rapidísima. ¿Qué nota le pondría usted a Nelson Schack y a la Contraloría en este momento? A ver, como ex Contralor General de la República, creo que es una pregunta que no me compete a mí responder, pero la Contraloría es una de las instituciones más nobles que tiene el Estado y tiene que seguir profundizando en sus metodologías y seguir las buenas cosas que se hicieron y continuar el trabajo. Y obviamente tiene que escuchar también. Tiene que escuchar porque hay reclamos entre los empresarios. De acuerdo, muchas gracias, señor Curi, por haber estado con nosotros. No, muchas gracias por la invitación. Gracias. Y esperamos pronto tener, por supuesto, al actual Contralor General de la República. Me despido recordándoles que el programa se repite a las 11 de la noche en ATV+, por supuesto. Y me despido con la frase de Bill Gates, fundador de Microsoft, que decía: el éxito es un pésimo profesor. Seduce a gente inteligente a pensar que no pueden perder. Nos vemos la próxima semana a las 7 de la noche en ATV+. Cara y Sello, gracias por su compañía.